Bueno, Pues bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y a todos. Pues bueno, es un gusto presentar acá al profe Jun Fujita Hirose. Él, pues bueno, si puedo decir brevemente, pues él nació en Tokio, es profesor titular en la Universidad de Ryokoku en Kioto y crítico de cine. Y pues es miembro del comité de redacción de la revista Vértigo en Francia, de un curso de cine del Instituto Francés de Tokio y pues trabaja también en torno a la filosofía y la política. Eh, pues bueno, el objetivo pues de esta visita es que el profesor pues va a estar dando un ciclo pues de clases. El lunes pues están cordialmente invitados a seguir pues esta línea que él pues nos plantea. Entonces, pues bueno, agradecer a la Universidad Nacional por este espacio, a la Escuela de Psicoanálisis de acá de la Universidad Nacional, por este espacio, al profesor Jairo, que pues nos va a acompañar el día de hoy, pues en un diálogo también de, del próximo libro, pues que también se titula La conferencia que el profesor Jun Fujita pues va a dar hoy, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, pues entonces pues podemos iniciar, no sé, metodológicamente con el bueno, profesor. yo comenzaría a hacer la introducción. Gracias, Sebastián. Una introducción pequeña, no creo que me demore más de 15, 20 minutos, como mucho. Hola a todos y a todas. Ya aquí estamos haciendo una alianza colombo-japonesa acá. Que quita que terminamos allá en Tokio, ¿no? Comiendo mojarra con patacón. Con patacón, es la idea. Ya sabe decir vaina. Ya en unas 2 horas que llevamos aquí hablando, ya sabe que es vaina. Además que la vaina tiene toda una ontología de ser muy importante. Porque vaina son muchas cosas, pero es nada. Entonces... Jairo me dio una vaina. Pero bueno, yo voy a leer algo para introducir el tema. Muchas gracias por estar acá, Jun, en la Universidad Nacional de Colombia. También yo hago parte de la Escuela de Psicoanálisis. Ya estuvimos también hablando un poco sobre psicoanálisis y esquizoanálisis. Ese es un tema muy espinoso. Hay que recordar que Guattari fue un discípulo de Lacan. Incluso perteneció a la escuela freudiana de París durante mucho tiempo y termina separándose de Lacan y después haciendo este libro que ese es el Antidipo. Era una crítica bastante fuerte al psicoanálisis y ya con Jung ya estuvimos hablando un rato. Yo sí creo que algunas críticas ahí, algunos psicoanalistas se la merecían, no todas, pero algunas. Estuvimos hablando también de Edipo como algo social y político. Creo que aquí hay psicoanalistas que también creen que la configuración de Edipo no solamente es una trama familiar, eso está inmerso en algo social y político también. Yo creo, pero también eso estaba planteado en algunos psicoanalistas, no solamente en Lacan, algunos ya lo habían planteado durante mucho tiempo. La crítica sí era una crítica que sí se merecía cierto psicoanálisis. Yo creo que todavía discutimos eso hoy en día, después de casi más de 40 años del Antiedipo que salió en el año 72. Y hoy voy a hablar algo de eso, más bien voy a hablar de así unos 15 minutos, 15, 20 minutos, sobre algunas cuestiones que yo fui encontrando en el libro de Jung, algunas entrevistas que le hicieron, que han hecho en Argentina, en el diario Página 12, que es un diario de cierta tendencia de izquierda en Argentina, y que he encontrado, y algunas cuestiones también de su tema de hoy. Seguramente voy a hacer la introducción, una paginita sobre Kafka, que es su próximo libro, que es basado en el libro también que plantea Jung sobre el libro de Deleuze y Guattari, sobre Kafka, una literatura menor, que es lo que él también va a fundamentar. Entonces voy a comenzar a leer, ya les dije, entonces comienzo. En el libro de 1000 mesetas, Deleuze y Guattari hacen una afirmación: todos los devenires comienzan y pasan por el devenir mujer. Y yo ya estuvimos hablando un rato también como es en el camino. Para mí esta frase fue maravillosa, encontrarla en Deleuze y Guattari.
es la llave de los otros devenires. Es esta afirmación para teóricas como Lucía Garay, que ella dice que hay un intento de negar la diferencia sexual desde la eliminación de una materialidad concreta o a través de una alteridad indeterminable. Yo estuve leyendo la crítica un poco de Lucía Garay, no estoy tan de acuerdo con esa crítica. Yo sí creo que aquí hay algo que sí reconoce la alteridad, la diferencia, lo que llaman en el psicoanálisis lacaniano, la diferencia absoluta. Bueno, entonces sigo. Para el psicoanálisis lacaniano, esta discusión resulta muy interesante, ya que esto podría ser pensado como lo femenino, no todo. Aquello que también le pone un límite al todo masculino de la fórmula de asexuación. La fórmula de asexuación fue un planteamiento lacaniano, sobre todo en el seminario 20 de Lacan, que lo plantea. Bueno, sigo. Y esto se torna más interesante cuando en el texto de Jun Fujita Hirose, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en japonés? Hirose. Bueno, Jun Fujita Hirose, él plantea un intento de materializar de alguna manera este devenir mujer. Un devenir otro, para imponer un límite absoluto al capitalismo, que es el nombre de su libro. Lo dejé arriba, el libro de Jung, que es publicado en esa editorial que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, que es Tinta Limón, y que le publica, tiene toda una serie de publicaciones muy críticas. Por lo menos ahí publica en Latinoamérica Silvia Rivera, Kusitaki, también la misma Silvia Federici. Tiene toda una línea muy crítica y también muy de las críticas feministas a muchos aspectos sociales de la actualidad. Bueno, otra teórica feminista como Claire Bord declara que el devenir mujer es el concepto que habla de la conceptualidad de los conceptos a cierta no plenitud. Yo cuando leí esto dije, esto es otra vez lo que en el psicoanálisis lacaniano hablamos del no todo, la no plenitud. Y Jun Fujita Hirose da en el punto cuando declara que en Latinoamérica existe un potencial revolucionario, sobre todo liderado por movimientos feministas. Es lo que plantea en algunos lados. No hay descolonización sin despatriarcalización, junto con otra idea proclamada en Palestina que se conecta con esa premisa, y es que no hay patria libre sin mujeres libres. Muy también de todo lo que está pasando en Palestina. En una entrevista en el diario El Clarín, Jung comenta, abro comillas, se trata de tal esfuerzo más. Por ejemplo, cuando las mujeres indígenas y afrodescendientes en América Latina dicen, no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. En medio de las luchas contra el colonialismo interno neoextractivistas, es una invitación a devenir minoritario mediante el devenir mujer. Más allá de... Aquí comienzan las palabras raras de estos, de Deleuze y Guattari, que no sé por qué no las puedo decir bien. Reterritorializarse sobre un subconjunto de la mayoría. Es lo mismo cuando las mujeres palestinas dicen, no hay patria libre sin mujeres libres, en medio de la lucha de liberación nacional contra el colonialismo israelí. Ya las maricas bonaerenses tenían como lema, sin liberación sexual no habrá liberación social, cuando intentaron comprometerse en la izquierda peronista a principios de los años 70. Jung después comenta, yo ahí cierro ahí, Jung después comenta que el peronismo perdió una oportunidad histórica de dar cabida a eso que él llama las maricas en los años 70, si es cierto. En el movimiento peronista había otra tendencia muy de derecha y conservadora, y que no dieron paso a esto. Pues nos dejamos los argentinos ahí para no meternos en líos políticos. Y sigamos. La idea de un no esencialismo de sujeto en el psicoanálisis lacaniano, una ontología negativa, es la idea de Jung, que Jung trata de mostrar en Deleuze y Guattari de otros modos. El sujeto como un devenir, sobre todo cuando nos dice Jung, no se puede ser de izquierda porque la izquierda no es un ser, nos dice, pero también ser sujeto, como todo ser es un devenir. En la misma entrevista citada, Jung nos comenta, en el abecedario de Gilles Deleuze, documental firmado a finales de los años 80, el filósofo explica que no ser de izquierda es percibir a partir de sí mismo, mientras que ser de izquierda es percibir primero el horizonte, y percibir ese horizonte se trata de una revolución copernicana. Yo cuando leí Revolución Copernicana me acordé otra vez de mi querido maestro Lacan, y Freud, sobre todo Freud. Freud plantea que hay 3 heridas narcisistas del ser humano en la historia.
La primera herida narcisista es Copérnico, precisamente, cuando él plantea que la Tierra no es el centro del universo. La segunda es Darwin, cuando plantea que el ser humano no es muy diferente a los animales, así que... Y Freud dice, y la mía es la tercera, el yo no es amo en su propia casa. Es decir, diciéndole al ser humano, usted que se cree tan inteligente, tan racional, y su racionalismo es simplemente una supeditación a ciertos impulsos inconscientes. Bueno, es lo que va a plantear ahí. Entonces, en el psicoanálisis ya tenemos referencias sobre la revolución copernicana. Freud creía que en su máxima, el yo no es amo en su propia casa. Era la tercera herida narcisista con la de Copérnico y la de Darwin. Lacan no apela a Copérnico, sino a Kepler. O para hablarnos, ya no para hablar de revolución, sino de subversión. Él dice que, bueno, con la revolución kepleriana sí hay un giro. El problema de la revolución copernicana es que es un giro casi que gira al mismo punto. En cambio, la subversión kepleriana mueve el eje, algo así. Es decir, ya no es si la Tierra es el centro del universo o el Sol, sino es que no hay centro. Esa es la revolución kepleriana. Bueno, Copérnico sustituyó el mundo por el heliocéntrico. Kepler subvierte ya que da paso al universo sin centro. Sin centro, nos toca a cada uno y con nosotros no buscar un centro, el paraíso perdido, sin hacer con nosotros vínculos, redes, para hacer frente a ese ideal capitalista que se tornó el centro de todo. Jung, en esa entrevista mencionada, recurre a la frase de Antidipo, que nos dice: la sociedad capitalista puede sostener muchas manifestaciones de interés, pero ninguna manifestación de deseo, dice él. Para comentarnos que la manifestación de deseo es la que constituye el límite exterior absoluto del capitalismo. Eso es su tesis principal en su libro, Cómo poner un límite absoluto al capitalismo. Mientras que todas las manifestaciones de interés, por radicales que sean, no son para esta otra cosa que sus límites interiores relativos, dice él. Volviendo a ser de izquierda, o de venir de izquierda, más bien. Y Jung nos dice, somos seres profundamente interesados, no somos de izquierda, no lo podemos. Pero precisamente esta imposibilidad de ser de izquierda nos fuerza a devenir izquierda. Si la planteamos como problema a resolver por nosotros mismos. Ahí cierro ahí algo. Digo yo, lo femenino, para el psicoanálisis, haciendo todo, nos plantea una imposibilidad que se torna posibilidad. Contrario al todo masculino del capitalismo, que solo trae impotencia. Los síntomas depresivos y ansiosos de la actualidad son la muestra de eso. El psicoanálisis hace de esas manifestaciones subjetivas un síntoma para que pueda ser trabajado por el mismo sujeto. Y como también lo plantea Jung, ser de izquierda no es un asunto de una entidad, sino un devenir. Es percibir el horizonte y percibirse en el horizonte. El no todo de lo femenino para el psicoanálisis abre posibilidades. En ese límite, para el todo del capitalismo, del capitalismo. El límite al capitalismo es apostar por el lazo social, que se puede constatar en las asambleas barriales, en los sindicatos de trabajadores, en los movimientos sociales, pero también en los lazos amorosos. Es donde cada sujeto puede reconocer la alteridad de un otro, su diferencia radical. Podrían ser dos grupos sujetos que se desprenden de la propuesta de Guattari, diferentes a los grupos sometidos, donde hay relaciones verticales y la repetición estéril de enunciados estereotipados, y de otro nace como mandatos exteriores. A diferencia de estos dos grupos sujetos, proponen agentes de enunciación, soportes de deseo, elementos de creación institucional. En los grupos sujetos se apuesta por una línea de fuga. Esta línea de fuga que se postula en Deleuze y Guattari no será la posibilidad del devenir mujer, de lo femenino en el psicoanálisis lacaniano. Esas son las conversaciones que vamos a tener ahora, ¿no? El libro retoma los tres grandes trabajos de Deleuze y Guattari: el Antidipo de 72, 1000 mesetas de 1980 y que es la filosofía de 1991. El devenir fuera de clase, el devenir minoritario y el devenir animal. Son las tres formas de devenir revolucionario que Deleuze y Guattari propusieron sucesivamente en función de las etapas de desarrollo del capitalismo, y así sus tres libros. Para preguntarse con ellos de dónde vendrá la revolución y bajo qué formas en las masas explotadas, algo que aparece en el Antidipo. Para cuestionar nuestra deuda generalizada, una deuda que gobierna la sociedad capitalista, desde su exterior se presenta como deuda infinita el Antidipo, donde pasar de la táctica leninista del Antidipo a la guevarista de 1000 mesetas, el deber revolucionario de todo el mundo, como también transitando de la lucha por el deseo a los axiomas, la lucha por los axiomas. Todo esto pasa en estos tres libros. Dice, ¿cómo pasar de un límite relativo a un límite absoluto al capital? De los intereses al deseo, a los axiomas, nos dice Jung.
Para Jung, el camino es retomando a Deleuze y Guattari. Es tomar el conjunto de problemas para los cuales no hay soluciones más que creativas. Las humanitarias, por ejemplo, deben hacer un esfuerzo más, el cual consistirá en crear una solución más general que la de la universalización de los derechos humanos. Lo mismo para las ecologistas, que deben ir más allá de su lucha por los axiomas verdes y crear una solución más general, capaz de imponer un límite absoluto a la axiomática capitalista misma. No hay crecimiento sano en la hiperproductividad, nos dice Jung, del capitalismo neoliberal. Ese más y más nos evoca un goce sin límite del psicoanálisis. Para el psicoanálisis lo que puede ponerle un límite absoluto a ese capitalismo es el sujeto, ese que no tiene centro ni esencia, que jamás podrá ser colmado por los objetos de la hiperproducción capitalista, por mucho que se colonicen las subjetividades. El sujeto es lo que resiste a ser colonizado. Es eso que se desliza entre significantes y se manifiesta en síntomas que dicen no todo. No todo se puede colonizar. En este acto casquiano, en su literatura menor, es un acto revolucionario, porque puede hacer minoría dentro de una literatura mayor. A Kafka le tocó escribir en alemán. El checo no estaba permitido en ciertos espacios. Así que Kafka escribe en alemán, pero en su alemán, en su manera de hacer de su escritura, un acto político, su propio alemán. Es lo que plantean Deleuze y Guattari. Kafka, al hacer una literatura menor, se convierte en un escritor universal. La escritura de Kafka es la escritura de unos excluidos, frente a la literatura mayor, el de los dominantes, los alemanes. Una escritura que se intenta salir de una tradición, convirtiendo el alemán en otra cosa que no sea una lengua burocrática impuesta. Kafka escribe lejos del equilibrio y escribe como desde un extranjero con su lengua impuesta. Se convierte en un nómada en esa lengua que quieren hacerla propia a la fuerza. La literatura es un asunto del pueblo, no dice Kafka. Yo cuando leí esta frase me maravilló. Yo no sabía que la decía, la dice en un diario de 1912, creo que es el diario donde escribe Kafka esto. Le voy al diario y sí la dice. Y yo dije, Kafka es maravilloso. Dice, nos llega a decir Kafka en su diario, tratando de pasar de un autor individualizado a un autor colectivo. Pasa de ser un individuo a ser un sujeto en términos psicoanalíticos, donde el individuo era el sujeto, donde el individuo era, el sujeto tiene que venir. Tomando un poco, parafraseando la famosa frase de Freud, donde el yo era, el yo debe venir. Tomando Lacan, donde el sujeto era, donde el individuo era, el sujeto tiene que venir. Sujeto que en vez de ser un individuo aislado, es un sujeto con otros. Deleuze y Guattari nos comentan en sus textos sobre Kafka, por una literatura menor, lo siguiente. Las tres características de la literatura menor son la desterritorialización, de la lengua, la articulación de lo individual en lo inmediato político, el agenciamiento colectivo de enunciación, lo que equivale a decir que menor no califica ya ciertas literaturas, sino a las condiciones revolucionarias de cualquier literatura en el seno de la llamada mayor o establecida. Incluso aquel que ha tenido la desgracia de nacer en un país de literatura mayor debe escribir en su lengua, como judío checo escribe en alemán, o como un uzbekistano escribe en ruso. Escribir como un perro que escapa su hoyo, una rata que hace su madriguera. Para eso encontrar su propio punto de su desarrollo, su propia jerga, su propio tercer mundo, su propio desierto. Cuando leía a Guattari me acordé que nosotros en Latinoamérica somos eso. Somos los subdesarrollados. Bueno, así nos colocan. Somos menores. Además que tenemos que escribir ahora no solamente en español, sino en inglés. El idioma de la nueva colonia, algo así. Esto es muy importante. Kafka hace de su escritura un asunto político, colectivo, popular, en términos más cercanos en Latinoamérica, que son términos que a mí me encantan, que después te los traduzco. Abigarrado, bacano, naco, nea, villero, cholo, que son los términos que se usan en Argentina, México, Perú, Colombia, para hablar de eso que es menor, eso que no entra a las lógicas dominantes. Muchos y muchas somos unos extranjeros y extranjeras en capitalismo neoliberal. Un camino es hacer una literatura menor en esas lógicas imperativas del éxito, el triunfo, la productividad y rentabilidad de la literatura mayor del capitalismo. La literatura menor kafkiana, pero también cualquier literatura que se coloque en ese lugar de menor, puede ser un intento, una línea de fuga. Sigo con Deleuze y Guattari. Lo único que permite definir la literatura popular, la literatura marginal, etc., es la posibilidad de instaurar desde dentro un ejercicio menor de una lengua incluso mayor. Sobre este precio es como la literatura se vuelve verdaderamente máquina colectiva de expresión
dice Deleuze y Guattari. Cierro ahí. Una literatura menor es lo que Kafka no cesa de desterritorializar, no cesa de no escribirse en términos lacanianos, haciendo de imposible algo posible. En un mundo donde cada vez nos quieren más resignados, más derrotados, donde paradójicamente los ideales del éxito y sin límite lo que causa son los afectos tristes. Para terminar, los personajes kafkianos luchan contra los laberintos del deseo, luchan contra todos los vericuetos de las lógicas del capitalismo neoliberal, cada vez nos ponen más laberintos imposibilitantes con la idea del todo se puede. Kafka señala otra salida, una línea de fuga, donde se puede hacer otra cosa. Es lo que señalan Deleuze y Guattari como el poder es deseo. ¿Qué otra cosa es un devenir menor que hacer de la escritura un nombre que pueda dar cuenta de un estilo kafkiano? Hacerse un nombre será la propuesta de psicoanálisis. La de Deleuze y Guattari, hacerse un devenir menor. Y con esta frase cierro, de Deleuze y Guattari. Una salida para el lenguaje, para la música, para la escritura. Lo que se llama pod, música pod, filosofía pod, escritura pod. Servirse del polilingüismo en nuestra propia lengua. Hacer de esto un uso menor o intensivo. Oponer su carácter oprimido a su carácter opresor. Encontrar los puntos de no cultura y su desarrollo. Las zonas del tercer mundo lingüísticas por donde una lengua se escapa, un animal se inserta, un dispositivo se conecta. Bueno, esta palabra fue inspirado en Jung para una introducción para lo que vine a proponernos hoy. Muchas gracias, Jung, por estar acá. Bueno. Gracias. Sí, entonces, sí, hace 2 años o 3 años publiqué un libro que escribí durante el COVID, precisamente, porque yo tenía muchísimo tiempo para escribir un libro. Entonces, ese libro que se llama ¿Cómo imponer el límite absoluto en el capitalismo? Filosofía política, gracias, esto. Entonces, Esa vaina. Sí, esa vaina. Entonces, esa vaina, de hecho, Gilles Deleuze y Félix Guattari escribieron 4 libros. 4 libros, entonces, Antiedipo, Kafka, Mil Meseta, ¿qué es la filosofía? De hecho, esa vaina, yo durante solo 3 libros, el Antiedipo, Mil Meseta, ¿qué es la filosofía? Entonces, hoy, lo que voy a hacer hoy es una especie de una vaina complementaria a este libro, esta vaina. ¿Cómo se dirá en japonés vaina? No sé. Pero bueno. Bueno, entonces, pero mi especificidad, tal vez ustedes conocen que hay un montón de literatura en torno de los trabajos de Gilles Deleuze y Félix Guattari, entonces en francés, en Argentina, etc. Hay muchísimas cosas. Pero mi especificidad es la lectura con el contexto, con la coyuntura contextual en que se escribió cada libro. De hecho, podemos decir que el Antiedipo, Kafka, Mil Meseta, ¿qué es la filosofía? Son todos los libros sobre el capitalismo. Entonces, ¿por qué? Porque 4 libros sobre el capitalismo, ¿no? Entonces, pero yo creo que la especificidad de cada libro se determina con su relación con el contexto coyuntural. Entonces, el Antiedipo, 1962, Kafka, 72, 75, 80 y 91, ¿no? 91. Entonces, lo que voy a hacer hoy con Kafka por una literatura menor, también voy a leer completamente bajo la coyuntura en que este libro se escribió. Bueno, voy a empezar entonces.
En 1975, Gilles Deleuze y Félix Guattari publicaron su segunda colaboración, entonces, Kafka por una literatura menor. ¿Por qué Gilles Deleuze y Félix Guattari escribieron sobre Franz Kafka a mediados de los años 70? Es la cuestión. ¿Por qué necesidad conjuntural? ¿Por qué necesidad conjuntural crearon el concepto de literatura menor y lo hicieron a partir de la obra de Kafka? Podríamos hacer tal vez que un concepto de literatura menor a partir de Zaha Mazor, etc. Pero este momento, 70 y 75, crearon Deleuze y Guattari el concepto de literatura menor a partir de la obra de Kafka. Entonces, ¿por qué? Planteo esta pregunta porque estoy convencido de que abordar a esta pregunta es una tarea urgente para nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos tenemos hoy una necesidad coyuntural para volver al libro de Deleuze y Guattari, para leerlo en conexión con la situación en la que fue escrito. Entonces, para Gilles Deleuze y Félix Guattari, la necesidad coyuntural era doble. Por un lado, crearon el concepto de literatura menor para responder a la nueva coyuntura social y geopolítica que apareció con la primera crisis del petróleo. Entonces, 73. ¿no? Y por otro lado, crearon este concepto a partir de la obra de Kafka, es decir, de un autor judío de principios del siglo XX, porque la crisis del petróleo fue la conversión del conflicto árabe-israelí en una guerra mundial. Entonces, yo creo que ustedes están viendo en qué consiste nuestra necesidad coyuntural. Y el 6 de octubre de 1973, la coalición militar árabe, liderada por Egipto y Siria, lanzó un ataque por sorpresa sobre las posiciones israelíes en la península del Sinaí y los altos de Golán. Así comenzó la guerra de Yom Kippur. La península del Sinaí y los altos de Golán eran territorios ocupados por Israel desde la guerra de los 6 días de 1967, junto con la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente apoyaron a Israel y a la coalición árabe con suministros de armas en esta guerra, ¿no? Entonces, en este sentido, la guerra de Yom Kippur no estaba fuera del marco de confrontación entre el oeste y este. Entonces, Estados Unidos y Unión Soviética. Sin embargo, es un punto importante, sin embargo, de esa misma guerra surgió un nuevo eje de confrontación geopolítica, el eje norte-sur. Los países árabes exportadores de petróleo rompieron las negociaciones con las multinacionales petroleras de países desarrollados, conocidas entonces como las 7 hermanas, subieron unilateralmente los precios del crudo, recortaron la producción e impusieron un embargo total a los Estados Unidos
y a los demás países que apoyaron a Israel, tales como Canadá, Japón, los Países Bajos y Reino Unido. Así, los países petroleros del tercer mundo convierten... Ya. ¿Sí? Ok. Allá. Apenas comenzaste a hablar de los países desarrollados, hubo una sombra ahí. Sí. Entonces convirtieron el conflicto árabe-israelí en una guerra mundial, provocando una crisis económica general, sobre todo en los países desarrollados, puesto que estos eran los mayores consumidores del petróleo. El tercer mundo declaró entonces la guerra a los países desarrollados e Israel se encontró en la primera línea de frente de esos países desarrollados. La crisis del petróleo no solo señaló la emergencia del sur como contrapoder del norte hegemónico, sino que también evidenció el hecho de que la vida privilegiada en un país del norte solo podía conseguir dominando y exportando a las poblaciones del sur. Y a través de ello, todo tipo de división entre mayoría y minoría, tales como las divisiones de género, raciales, regionales, etc., aparecieron como nuevos terrenos de conflictividad. En adelante, la confrontación entre el oeste y este, así como la lucha de clases entre burguesía y proletariado, quedarían cada vez más dependientes de la confrontación entre el norte y el sur y de las múltiples conflictividades entre mayoría y minoría. Fue esa nueva coyuntura la que empujó a Gilles Deleuze y Félix Guattari a crear el concepto de literatura menor y a hacerlo a partir de la obra de Kafka. La apuesta de Gilles Deleuze y Félix Guattari en su libro sobre Kafka era doble. La primera apuesta fue la de contrastar dos experiencias lingüísticas judías paralelas del periodo de transición del siglo XIX al siglo XX, a saber, la literatura menor kafkiana y el renacimiento del hebreo como lengua vernácula. La invención del hebreo moderno formó parte integrante del proceso sionista de construcción de un Estado judío. En cambio, la literatura menor de Kafka expresó la potencialidad que tenían los judíos europeos para tomar otro camino que no fuera el del sionismo. Kafka murió en 1924, 2 años después de que hebreo fuera reconocido como lengua oficial en Palestina por el mandato británico junto con el inglés y árabe. La segunda apuesta entonces de Deleuze y Félix Guattari en su libro sobre Kafka fue la de inventar una filosofía política conforme a nueva coyuntura. El primer libro de colaboración de Deleuze y Guattari, El Anti-Edipo, publicado en 1972, había sido escrito en conformidad con la configuración geopolítica determinada por la Revolución Rusa,
de 1917 y centrada sobre la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. De hecho, sobre el Anti-Edipo se dicen siempre que es un libro sobre la Mayo 68, etc. Pero cuando tú buscas el término Mayo o 78, no encontrarás nada de Mayo, nada de 68, pero sobre todo octubre y 17, muchísimo octubre y 17. Jamás mayo ni 68. En 500 páginas de Anti-Edipo. Entonces, sí. Pero un año después entonces de la salida de Anti-Edipo, irrumpió la crisis del petróleo con el desplazamiento decisivo del centro de conflictividad hacia las divisiones entre mayoría y minoría. Ese cambio coyuntural radical condujo a Deleuze y Guattari a una renovación de su propia filosofía política. Y retrospectivamente podemos comprobar que el concepto de la literatura menor en este libro anticipó el de devenir minoritario, de que hablaste un poco, Jairo, concepto central de 1000 mesetas, publicado en 1980, un año después de la revolución iraní y de la segunda crisis del petróleo. Esas dos apuestas de la creación del concepto de literatura menor a partir del trabajo de un autor judío se resumirían en una frase de 1000 mesetas. Incluso los judíos tienen que devenir judíos. Por supuesto, no basta con un Estado-nación. No dice Estado-nación, pero podemos entender así. Esta frase no pierde su importancia hasta hoy en día, el presente, cuando Israel se define oficialmente como Estado-nación del pueblo judío, con una nueva ley fundamental adoptada por la Knesset en el Congreso Nacional, en 2018, y desde como ustedes saben todos, desde el 7 de octubre de 2023, 50 años después de la guerra de Yom Kippur, precisamente, consuma su proyecto sionista de reconquista de Eretz Israel con el apoyo casi unánime de todos los países desarrollados. Además, la misma ley reconoce el hebreo, misma ley fundamental, porque no hay constitución en Israel, entonces hay una serie de leyes fundamentales. Entonces, esta misma ley fundamental reconoce el hebreo como único idioma oficial del Estado israelí, despojando al árabe de este estatuto que compartía con el hebreo desde la fundación de Israel en 1948. Un año después de la adopción de dicha ley, entonces a saber en 2019, Israel nacionalizó a Kafka, recuperando sus manuscritos en la Biblioteca Nacional Israel tras una batalla judicial de 11 años con Alemania. Deleuze y Guattari, entonces, en resumen, Deleuze y Guattari tenían su necesidad coyuntural para leer a Kafka y nosotros tenemos la nuestra para leer a Deleuze y Guattari sobre Kafka. Lo mismo con el propio Kafka.
cuando se metió en la literatura, eligió escribir en alemán, creó un nuevo idioma judío dentro del alemán y apeló a un pueblo judío venidero. Kafka tenía una necesidad conjuntural para hacerlo. ¿Cuál? Es la cuestión que quisiera abordar hoy. Entonces es una primera. Yo puedo pararme, ¿no? Pero yo puedo entrar en la materia. Ustedes pueden Interrumpir para comentarios. Sí. Eso es, sí. Si quieren, esto es una parte introductoria. Introductoria. Sí. No sé si alguien quiera hacer un comentario sobre esto o prefieren que Jung prosiga. Bueno, prosigue. Sí, entonces, bueno. Alors, Deleuze-Guattari dice que una literatura menor no es la literatura hecha en idioma menor, es decir, un idioma de una minoría, sino la literatura hecha por una minoría en idioma mayor, es decir, en el idioma de una mayoría. Es precisamente lo que Kafka hizo. Fue un judío que vivía en Praga, Bohemia, bajo el imperio de los Habsburgo, y no escribió en hebreo ni en yiddish, sino en alemán, como dijiste. Kafka inventó una nueva lengua dentro del alemán y la inventó como el idioma del pueblo judío potencial. ¿Qué tipo de lengua? Deleuze-Guattari la define en términos de desterritorialización, como es muy difícil. Tenemos que hacer un esfuerzo más precisamente para pronunciar esta palabra. Y según ellos, según Deleuze-Guattari, una literatura menor inventa una lengua que no cese de desterritorializarse a sí misma y de desterritorializar el idioma mayor dentro del cual se inventa. En otros términos, inventa una lengua que escapa toda fijación identitaria, o sea, toda territorialidad, y desestabiliza el idioma mayor desde dentro. Dicho esto, lo importante es notar que esa idea de desterritorialización de la lengua no es en absoluto original de los filósofos franceses. Ellos la encontraron en las reflexiones del propio Kafka sobre la literatura judía en alemán de finales del Imperio Habsburgo. Oh, no. Sí, acá. Sí. Bueno, entonces, una carta a Max Brod. Sí, una carta a Max Brod escrita en 1921, 3 años después de la caída del Imperio Austrohúngaro y de la creación de la República Checoslovaquia. Kafka hace un balance de la literatura en alemán de los autores judíos de su generación y afirma que en esa literatura todos, incluidos el propio Kafka, no hacían más que Mauschelung. Entonces, en el uso común de la época, la palabra alemana Mauschelung, intraducible en castellano, era un término despectivo para referirse al uso de hablar en yiddish. Mauschelung significaba hablar
Yiddish, en uso común de la palabra. Pero Kafka precisa que aquí esta palabra debe entenderse en su sentido lato, o sea, el hecho de, dice, sí, ¿no? Aquí, robar una propiedad ajena con agarre fugas. ¿Qué lograron los escritores judíos? Lograron el Papierdeutsch, alemán de papel, dice Kafka. Por alemán de papel, Kafka entiende el alemán en cuanto lengua estatal y de clase dominante, alemán en cuanto lengua franca, ajena a la vida real de las más populares. Por ejemplo, para las más judías bohemas, la lengua vernácula era el checo, ¿no? En una palabra, entonces, alemán de papel, en una palabra, el alemán en cuanto idioma mayor. Kafka subraya que si los autores judíos se apoderaron del alemán, no lo hicieron para apropiárselo, sino para meterlo a la deriva. En este sentido, Kafka define el Mauscheln como combinación orgánica del alemán de papel y del lenguaje gestual. Los autores judíos trabajan literalmente con sus manos, sacaban físicamente el alemán de papel de su fijeza y lo ponían en movimiento. Es una imagen que tiene Kafka. Okay. ¿Qué nombre le da Kafka a la lengua que los autores judíos inventaron por medio de Mauscheln? La nombra jargón, Helga, pero no en la carta a Max Brod, sino en un discurso sobre la literatura en Yiddish de autores judíos de Europa del Este. Entonces, un año después, o en el mismo año que en la carta, no, en un diario, ¿no? Yo creo diario. Sí, ¿no? Casi la misma época, ¿no? Entonces, en febrero de 1912, un grupo sionista organizó una velada de lectura de poesía judía oriental en un auditorio público de Praga e invitó a Kafka a pronunciar un discurso introductorio. La palabra jargón era un término peyorativo que los germanohablantes usaban para nombrar el idioma yiddish. Entonces, en este sentido, Mauscheln significaba hablar jargón, ¿no? En su discurso, Kafka trata esa palabra, entonces jargón, como un nombre genérico para restituirle su sentido neutro. Sí. Según Kafka, una jerga es una lengua que carece de gramática, que esquiva todo intento de estandarización, que no existe más que en múltiples formas dialectales, que se compone únicamente de palabras extranjeras, que no cesa de incorporar nuevas palabras en función de migraciones de la población. Todo eso es lo que dice Kafka sobre Helga.
que sigue conservando la velocidad y vivacidad con las que la ha adoptado esas palabras, de tal suerte que ellas se escapen siempre de todo tipo de fijación, ya sea ortográfica, semántica, sintáctica o fonética. Para Kafka, el idioma yiddish puede llamarse jargón, como lo hicieron los germanohablantes, en la medida en que corresponde a esta definición genérica de la jerga como forma específica de lengua. Con respecto al propio yiddish, entonces, Kafka señala que su proceso de formación comenzó con una huida o fuga que se produjo durante la transición del alemán medieval en un nuevo alemán, en alemán moderno. Y en particular cuestiona Kafka el miedo que el yiddish suscita necesariamente en los hablantes del nuevo alto alemán, que quiere decir en los germanohablantes contemporáneos, incluido el propio público de la velada plaguense. Entonces, según Kafka, el miedo no procede de la existencia exterior del gemelo monstruoso del alemán, sino de la inevitable desestabilización del propio alemán desde dentro en contacto con ese monstruo. Volvamos a la literatura judía en alemán bajo el Imperio Habsburgo. Ahora comprendemos que para Kafka, Mauschelung significa inventar una nueva jerga. Tanto la literatura judía oriental en yiddish como la literatura judía occidental en alemán fueron literaturas jergales, pero de manera diferentes. Los autores judíos orientales trabajaban en una jerga que ya existía como lengua popular oral de las masas judías orientales, es decir, como idioma menor, mientras que los autores judíos occidentales inventaron una nueva jerga dentro de una lengua de papel, es decir, dentro de un idioma mayor. Ahora podemos también comprobar dónde coloca el propio Kafka, la diferencia fundamental entre las dos invenciones lingüísticas judías contemporáneas, a saber, entre el hebreo moderno y el Mauschelung literario. La diferencia está en la forma de lengua. El hebreo moderno no es una jerga. Moderno no es una jerga, no. Su forma es identitaria no solo con respecto a sí mismo, sino también con respecto a los demás idiomas existentes. El hebreo moderno nunca provocará miedo entre los hablantes de idiomas mayores, como los anglohablantes, pero sí, como los angloparlantes, pero sí entre los hablantes de otros idiomas menores, como los arabófonos, por ejemplo. La invención sionista del hebreo moderno no tenía como objeto la desterritorialización de ningún tipo, aparte de la expulsión del pueblo palestino de su tierra, sino la reterritorialización de las masas judías sobre Canaán
o Eretz Israel, y con ello sobre un Estado-nación completamente semejantes a los demás. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué los autores judíos occidentales no escribieron directamente en Yiddish, no? ¿Por qué se propusieron, en cambio, inventar un nuevo Yiddish dentro del alemán? Desde el final del siglo XIX, el Yiddish competía con hebreo por el estatuto de idioma nacional judío en el seno de los movimientos sionistas y no sionistas por la autodeterminación nacional judía. El Yiddish se veía así atrapado en las garras de la política identitaria. Desde el punto de vista puramente lingüístico o teórico, el Yiddish era una lengua desterritorializada y desterritorializadora, sí. Pero desde el punto de vista político y práctico, ya estaba demasiado atado al proceso de establecimiento de una territorialidad identitaria y geográfica. Sí. Los escritores judíos en alemán extrajeron del Yiddish políticamente territorializado su esencia lingüística desterritorializadora. En otros términos, los escritores judíos en alemán apartaron la yiddishidad del propio Yiddish. Ni que decir tiene que Yiddish y judío son etimológicamente la misma palabra. La yiddishidad lingüística y la judeidad política pueden considerarse dos caras de la misma moneda. Al inventar un nuevo Yiddish dentro del alemán, los autores judíos occidentales sacaron la yiddishidad del Yiddish y, siguiendo este camino, separaron la judeidad de cualquier política de identidad judía. Para ellos, la judeidad no debía ser una identidad. Este es un punto importante. La judeidad no debía ser una identidad, sino una desterritorialización. Judeidad es una desterritorialización de la identidad. Del mismo modo que la lengua judía, lengua de yiddishidad, no debía ser ni un idioma menor ni un mayor, sino una jerga, o, como diría Deleuze-Guattari, un idioma minoritario, no minor, minoritario, capaz de borrar todas las líneas de demarcación entre lo mayor y lo menor. ¿Sí? Para concluir, yo estoy concluyendo, finalmente. Sí, tenemos tiempo. Gracias. Para concluir, volvamos a la carta de 1921 a Max Brod. En esa carta, acá ahí tiene que decir algo. Hay una cosa interesante con respecto a Freud. En esta carta, Kafka señala que fue una desesperación la que empujó a los judíos occidentales de su generación a meterse en la literatura y a Mauchelen en esta literatura. Explica Kafka que la desesperación de aquellos jóvenes judíos, dice en Kafka, provenía de un complejo paterno que, sin embargo, no concernía al padre inocente, dice Kafka, no concierne al padre inocente,
tal como lo concibe el psicoanálisis freudiano de la época, sino a la fidelidad del padre, fidelidad del padre. Es decir, la fidelidad del judío asimilado, fidelidad reducida a una mera práctica formal de algunas costumbres religiosas, ¿no? Según Kafka, lo que era desesperante para los jóvenes judíos, incluido el propio Kafka, joven propio Kafka, fue la situación en la que quería distanciarse de la fidelidad paterna, pero no encontraba un nuevo suelo, es decir, una nueva fidelidad, en el mundo dado, ya que ningún movimiento político judío existente se la ofrecía. Kafka dice que para los jóvenes judíos era imposible escribir en alemán y escribir en otro idioma que no fuera el alemán al mismo tiempo. Sí. Les era imposible escribir en alemán porque el alemán era el idioma mayor al cual sus padres se habían ido asimilando. Pero también les era imposible escribir en otro idioma, es decir, en un idioma menor, ya fuera el hebreo o yiddish. Ya hemos visto el porqué, ¿no? Les era imposible escribir en hebreo porque su forma lingüística no se correspondía con la yiddishidad como ellos la buscaban. Y les era imposible escribir en yiddish porque yiddish estaba ya capturado por la política identitaria, política de identidad judía. Fue esta doble imposibilidad la que empujó a los jóvenes judíos a Mauscheln, es decir, a inventar una jerga dentro del alemán de papel, o si quiere a ustedes, a helgalizar el alemán de papel. Sin embargo, si escribir en alemán significa asimilación, Mauscheln no significa escribir dentro y contra la asimilación. La asimilación es una desterritorialización de la identidad. Solo que es una desterritorialización relativa en la medida en que conlleva a la reterritorialización sobre un subconjunto particular del conjunto mayoritario. En ese sentido, podemos afirmar que mediante el Mauscheln, los jóvenes judíos se apoderaron de la desterritorialización relativa del padre en cuanto judío asimilado y la impusieron hacia el absoluto, o desde otro punto de vista empujaron a lo absoluto la desterritorialización relativa del propio alemán de papel en cuanto lengua franca, ¿no? Así fue como, según Kafka, a finales del Imperio Habsburgo, los jóvenes judíos inventaron el idioma de un pueblo judío venidero en la literatura. Gracias.
Bueno, muchas gracias a Jung. Muy provocador el tema. Es decir, cómo pensar Kafka con toda actualidad incluso. Bueno, pero ahora sí, yo creo que comentarios, preguntas, creo que todavía tenemos un tiempo para hacer... Sobre todo comentarios. Sí, comentarios, sí. Por eso dije, pero bueno, pregunta también. Si alguien quiere hacer una pregunta. Bueno, así que, bienvenidos. Sí, vale. Comentarios. Gracias. John, ¿qué me hiciste pensar? Pues gracias por la maravillosa exposición. Me evocaste un montón de preguntas, reflexiones, obviamente desde el psicoanálisis, pero pensé en el propio Freud, su lugar como judío también, Sí. Viena, siendo de la época, Sí. y como todo esto que hablabas de Kafka me resonaba con el lugar del mismo psicoanálisis como algo menor, minoritario. Y el propio Freud también inventándose unos nuevos mitos respecto al padre, con Moisés y la religión monoteísta, y pensando también un Freud que busca hacer de la judeidad algo siempre en devenir, ¿no? Para usar estos términos. Realmente todo me retornó al origen mismo del psicoanálisis, como en ese lugar que también señalaste, y que lo pienso pues siguiendo la presentación de Jairo como en femenino, el psicoanálisis en femenino, por eso sus intentos de hacer el psicoanálisis como puro y no sé qué, es un intento de quitarle esa potencia de venir al psicoanálisis mismo, porque lo ubiqué inmediatamente en estas coordenadas que nos trazas como... Sí, es verdad. Sí, estoy muy completamente. Esto podemos meter Freud en lugar de Kafka. Sí, algo así estaba pensando, como hacer ese mismo recorrido maravilloso que nos traes, pero con Freud. Cómo él escribe, bueno, es que tú haces un trabajo fenomenal, pero a mí me retornó una pregunta. ¿Cómo Freud, desde qué lugar del padre se funda? Él también no intenta un padre allá absoluto, no en el sentido de la desterritorialización absoluta, sino un padre todopoderoso, sino al contrario, es como pensar otras formas de lo paterno en Freud, ¿no? No sé, bueno, me evocaste, fue como un trabajo para ser precioso con ese camino y el lugar de Freud también como judío. La cuestión judía en Freud y en el psicoanálisis. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, cuando Kafka habla de los jóvenes judíos, jamás precisar quiénes se trata de quiénes. Tal vez que solo Kafka. Como tú dijiste en tu escrito. En mi libro. Sí. Literatura individual escrito, sí, inmediatamente literatura del pueblo, ¿no? Entonces, Kafka es una balance que Kafka hizo después, 3 años después del fin del movimiento literario. Pero cuando Kafka dice los jóvenes judíos, no sé exactamente de quién se trata. Tal vez que en este contexto es completamente posible de meter Freud entre ellos. Sí, pero este contexto yo no tengo capacidad de responder, pero en este contexto, ¿de dónde viene esta crítica de la parte de Kafka que leía bien a Freud en este momento? Él dice que yo hablo complejo del padre, pero no se trata de padre inocente como dice Freud. Es una crítica, ¿no? ¿Cómo ustedes ven, no? Yo no estoy especialista, pero ustedes tienen... No, yo más que eso a mí lo que me interesa es, lo que presentó María Alejandra también, es cómo seguir pensando en un psicoanálisis como una literatura menor. Siguiendo los términos de Deleuze y Guattari, y siempre ir en contra de cualquier intento de volver el psicoanálisis algo fijo, de identitario. Somos los psicoanalistas y así es la manera que fue lo que ese movimiento se convirtió después de la crítica que tú haces, muy interesante y muy fundamentada
de cómo ese movimiento se terminó convirtiendo en otra cosa después. Y se terminó convirtiendo en una identidad judía y todas las consecuencias en la actualidad de eso. Un siglo después estamos viendo esas consecuencias. Bueno, no sé qué otro comentario, qué otra pregunta quieran hacer. ¿Qué les evocó estas palabras de Jung? Este escrito sí. Pues a mí, digamos, empezando como en la coyuntura actual, que pues también eso, ¿no? Como en este nuevo contexto de nuevas luchas y de una escala así como el escalamiento de este conflicto en pues árabe-israelí. Pues a empezar como, bueno, claro, ahorita la lengua franca está como en otra dinámica, ¿no? Es una lengua franca internacional. Entonces me parecía muy interesante pensar cómo estas formas de jergas contemporáneas, que además ya pasan como por una cantidad más de vainas como el internet y bla bla bla, como ese son como el Maushel, de alguna forma, contemporáneo de estos no judíos que habitamos como el resto del mundo escritor y literato del mundo, que no es Alemania del siglo pasado. Pues chévere eso, ¿no? Como que siempre hay una alternativa también a esta literatura menor contemporánea también, sí, como pensárselo, actualizar esa pregunta de Kafka del siglo XX. Yo creo que de hecho, entre los 4 libros de Gilles Deleuze y Félix Guattari, escritos por Gilles Deleuze y Félix Guattari, Kafka, por literatura menor, tiene la más grande influencia un poco en todos los estudios literarios en todos los países del mundo. Por ejemplo, cuando tú escribes algo sobre Black American Literature, casi tienes que, tienen ¿cómo se dice? Obligación de consultar este libro para escribir cómo funciona la Black American Literature, ¿no? Es la cuestión de la jerga. Entonces no hay creole, etcétera, todas las cosas, siempre hay una... No podemos trabajar sobre una literatura así, literatura negra en los Estados Unidos, literatura creole en las islas. Las Antillanas. Sí, Antillas. Sí, entonces no puedes trabajar así sin tener tu posición con esta cosa. Pero acá en América Latina yo quería plantear otra cuestión. ¿Es verdad que no tenía ninguna potencia política del idioma menor? Escribir en quechua, escribir no sé qué, no tenía hablar, por ejemplo, es la primera vez que entendemos una mujer hablar, no me acuerdo, mapudunga, de la lengua mapuche en la televisión después de la llegada a la presidencia de la Asamblea Constituyente en Chile. Este tipo de cosas, según esta tesis, no tiene, sí, tiene una potencia política, pero no suficiente. Ellos dicen no suficiente, ¿no? En todo caso. En lugar, por ejemplo, ellos están proponiendo a un escritor mapuche de escribir en español en lugar de escribir directamente en tu mapudungun, ¿no? Sí. Pero yo creo que es un poco, tenemos que reflexionar un poco, ¿no? ¿Es verdad o no? Sí. Pues es que me quedé también pensando en esa cosa antropofágica de los estados comiéndose a otros estados y también como este aspecto colonial que un poco la invitación
comámonos esa lengua, ¿sí? Pero entonces también me queda en ese inventar nuevos términos, como abrir una nueva lengua dentro de una lengua, así como fue el caso del alemán, ¿sí? O sea, es posible hoy en la contemporaneidad, yo diría que no por la globalización, ¿sí? Pero también me queda ante la resistencia del capitalismo, es cuáles son los términos de una deriva del lenguaje. Sí, pero sí, entiendo. Pero sí, voy a volver un poco a las dos cosas consecutivas. Que yo creo que no conozco muy bien. A mi conocimiento no hay ningún análisis de este libro desde el punto de vista actual. Yo veo el resultado de la victoria del hebreo moderno contra el Mauschel literario hoy en Palestina. Entonces, podríamos imaginar si las cosas, yo no soy capaz de hacer una conjugación correcta. Sí, hubiera, no sé, pero en todo caso, hebreo moderno y Mauschel literario, este contraste es importantísimo. Pero tal vez que cuando ustedes leen por sí mismas este libro, no veo muy bien, tal vez que no encontrarán verdaderamente este contraste. Pero yo creo que cuando ahora nosotros de este año, cuando tenemos que leer este libro, es precisamente completamente importante de meter el Mauschel, la Helga inventado por los jóvenes judíos en colectivo, en contraste del hebreo moderno que se estaba formando en la misma época. Entonces, hay una, como si dice, bifurcación para mí cuando yo veo la situación en América Latina. Me pregunto que tal vez que los idiomas menores como mapuche, quechua, etc., seguramente tienen la potencia política. Pero al mismo momento, cuando ve lo que está pasando con el hebreo moderno o el proyecto sionista, en donde hebreo moderno se inscribe, no funciona. Entonces, ¿cómo podemos balanzar precisamente las dos cosas, no? Sí, mapuche, sí, pero hebreo no. ¿En qué sentido? ¿No? Esto yo no puedo, hoy en día, yo no puedo dar a ustedes mi propia solución por el momento. No sé qué otro comentario, ¿sí? Bueno, como alrededor de la charla, me surgían como dudas y reflexiones alrededor de lo que es la institucionalización del idioma o de la jerga. Entonces también pensaba un poco en esos otros idiomas a partir de la globalización y del mundo del internet que se vuelven populares en otros países, puntualmente el inglés norteamericano, y cómo empieza a tomar popularidad y a dar significado dentro de la lengua, en este caso en el español, ¿no? Entonces,
expresiones como vaina, que boleta, ese tipo de cosas, se vienen a impostar como desde otra lengua que es el inglés, puntualmente norteamericano. Como por ejemplo la palabra ghostear, que antes es... sí, ¿La como palabra de qué? Ghostear. Costear. Ghostear. Que en español y puntualmente en Colombia pues tendría otras formas anteriormente, que es como ignorar, ¿sí? Y se vuelve como a partir de la globalización también un cóctel, ¿no? Un me robo, invado, y esa es una manera también de colonizar, ¿sí? O sea, este idioma que se repite, que significa, coloniza también el territorio, porque también coloniza la mente, ¿sí? Como en primera medida. Y la búsqueda, esto que es una preocupación, y es la búsqueda de lo institucional, ¿no? La búsqueda de la institucionalización de esas jergas, que yo diría puntualmente en Latinoamérica varias cosas. Lo primero es una jerga de los y las marginales, que no hablamos el mismo español en esta universidad que hablamos el mismo español que se habla en el barrio, ¿sí? Digamos, esta vaina, el parche, socio, ñero, nea y un montón de cosas, se empieza a institucionalizar en algún momento y a tener un significado no solamente dentro de la literatura, sino dentro de la producción académica. Y en ese sentido es como... bueno, y la otra cosa que iba a ir como en relación es que el español en Colombia no es el mismo español que en Chile, no es el mismo español que en México, etcétera, a partir de esas jergas. Pero ese sentido que va cooptando lo estamos llevando a la institucionalización de estos otros idiomas que son mayoritarios, ¿sí? Como el inglés, e incluso una necesidad pues del sistema capitalista para su globalización. Y es cómo se hace ese frente sin necesariamente tener que escribir, hablar y demás, no sé, en Nazayugüe, en Colombia, en Mapuche, en Chile, ¿sí? En Quechua, o sea, cómo si ya dentro de estos idiomas, dentro de nuestra lengua, la palabra chicha no significa otra cosa en Estados Unidos ni en otro lugar, ¿sí? O bueno, un montón, chinchorro, ¿sí? Estas cosas que ya llegan al español, que significan, pues se desplazan a partir de ese idioma universal, porque esa es otra de las apuestas del colonialismo, universalizar lo que debería significar para todos y todas lo mismo, cuando la intervención territorial pues empieza por ahí, y ya pues esa es la preocupación. Sí, entiendo. Sí, entiendo. Escuchándote, pensaba un poco a lo que él dijo sobre la lengua franca. Es verdad que tal vez que lengua franca es una cosa importante con respecto a la concepción kafkiana de la jerga, porque precisamente jerga es un poco más allá de la lengua franca, ¿no? Sí, es una, ¿cómo se dice? Lengua franca empujada a lo absoluto. Esta es la definición de la jerga de Kafka, ¿no? Entonces, en este sentido, esto yo creo que comprendí muy bien tu planteamiento. Entonces es muy difícil, pero voy a decir algo muy fácil que no te satisface, no, absolutamente no te satisface,
pero es una forma, casi fórmula. Pero la jerga, en su definición, es una lengua no se puede institucionalizar. Yo creo que esto es la idea así, ¿no? Yo creo, ahí. Pero sí, sé prácticamente qué quiere decir, ¿no? No es muy difícil, pero se comparte, comparto totalmente la problemática, pero no tengo sí, muchas cosas. Pero sí, es verdad que lengua franca es jerga, hay que ver algo, sí. Entonces, vamos a empujar la lengua franca a lo absoluto. Es la propuesta de Kafka, yo creo. Es lo que a Kafka llama casi la jerga. Bueno, yo creo que también para poner un límite. Sí, Un límite. absoluto, Un límite absoluto. ya. No absoluto. Un límite. Yo creo que hay que agradecerle mucho, además el esfuerzo de hablar español de Jung, que además que debe ser doble esfuerzo todavía. Aquí la compañera dijo varias palabras que yo sé que no entendió. Ahorita tengo que hacer una traducción al diccionario pero bueno, muchas gracias a Jung por estar acá. Sí. A ustedes también Muchísimas gracias por acudir al llamado de este espacio, a la Universidad Nacional de Colombia, como también la Escuela de Psicoanálisis y Cultura de esta universidad, a la Facultad de Ciencias Humanas. Te damos gracias, Jung, por esto, por este espacio, por estar acá. Y creo, sí, que para mí ha sido muy gratificante escucharte, sobre todo esto que hace pensar en actualidad, con Kafka y el libro de Deleuze y Guattari y el próximo libro que tú vas a sacar acá. Así que agradecerte y a todos ustedes también. Bueno, gracias. Muchas gracias.